Hola a todos. En este video vamos a hablar de la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Simplemente es el aumento del volumen de una sustancia debido a los aumentos de temperatura. Tenemos aquí entonces un objeto con un volumen inicial y al cual, si se le aumenta la temperatura, pues simplemente va a haber un ligero aumento en el volumen que aquí lo hemos representado como delta de V. Ese aumento del volumen debería regresar a la normalidad cuando de nuevo la temperatura se reduzca. Tenemos aquí, por ejemplo, un objeto que normalmente pasaría a través de este espacio, pero una vez incrementamos su temperatura, el objeto aumenta su volumen y ya no puede pasar. Pero si finalmente la temperatura se reduce, el objeto vuelve a su volumen inicial y nuevamente puede pasar a través de este orificio. Pero, ¿por qué la temperatura influye en el volumen de los cuerpos? Recordemos, la temperatura es un indicativo de qué tan rápido se mueven las moléculas. Si un objeto tiene una baja temperatura es porque sus moléculas se están moviendo muy despacio. Si tiene una alta temperatura es porque sus moléculas adquieren mayor velocidad. Entonces la dilatación térmica se va a originar por la separación de sus moléculas cuando se estén moviendo a mayor velocidad. Es claro pensar que estas moléculas, al moverse más rápido, van a tratar de ocupar un volumen mayor y van a tratar de separarse un poco unas de otras. Entonces tenemos que un objeto inicialmente, si tiene una baja temperatura, pues sus moléculas se mueven despacio y ocupan un espacio más pequeño, pero cuando empiecen a aumentar su velocidad tratarán de ocupar un volumen mayor y por ende el objeto también aumenta su volumen. Vamos a estudiar primero la dilatación en sólidos. Es un fenómeno muy importante y el cual requiere un análisis muy detallado, pero vamos a tener en cuenta que estos aumentos no son significativos. Es decir, no podemos pensar que si se le aumenta a un objeto la temperatura va a llegar al doble del volumen inicial. Realmente los aumentos no son tan notables, pero en ciertas aplicaciones van a ser de gran importancia conocerlos. Vamos a diferenciar tres tipos de dilatación térmica. Por un lado tenemos la dilatación lineal y va a suceder cuando tenemos objetos, por ejemplo, como una varilla, como un alambre, en el cual su longitud es mucho más significativa que sus otras dimensiones. Por ejemplo, una varilla puede tener una longitud de 10-15 metros, pero un diámetro de apenas 1 o 2 centímetros. Y más aún con un alambre, el cual puede tener longitudes de 100 metros, pero su diámetro es apenas de unos cuantos milímetros. Entonces, en el momento que se incremente su temperatura, va a incrementarse tanto su longitud como su diámetro, pero la longitud se va a incrementar de manera mucho más significativa que su diámetro, tanto así que es incluso posible despreciar el aumento del diámetro porque el aumento de longitud fue mucho más significativo. Entonces lo que se hace es simplemente cuantificar cuánto aumentó su longitud, ya que el aumento de su diámetro o el aumento del grosor del alambre no es para nada significativo comparado con lo que incrementó su longitud. Tenemos aquí que un objeto, cuando se incremente su temperatura, incrementa ligeramente su longitud. Entonces lo hemos llamado delta de L y la longitud que tenía inicialmente va a ser L sub 0. Es claro que cuando vuelva a la temperatura inicial, pues obviamente volverá también a su longitud inicial. ¿Qué más tenemos en cuenta? No todos los materiales incrementan su longitud por igual. Hay unos que tienen una mayor dilatación térmica que otros. Eso va a depender de sus propiedades a nivel atómico. Entonces tenemos, por un lado, que una cerámica, si usted le aumenta su temperatura, incrementa ligeramente su longitud. Pero si es un metal, la longitud se incrementará mucho más a pesar de que el aumento de temperatura haya sido el mismo. Es de agregar que entre más incrementemos su temperatura, más incrementará su longitud. Para cada material tendremos aumentos diferentes. La forma de cuantificar la dilatación lineal es con esta ecuación. Este delta de L es cuánto aumentará la longitud de un objeto y L sub 0 será la longitud inicial. Como podemos ver, cuánto aumentará la longitud depende de qué longitud inicial tenía. Y finalmente delta de T es cuánto se incrementa o se disminuye la temperatura. Tenemos además
que cada material incrementa de forma diferente su longitud. Entonces, este signo se conoce como coeficiente de dilatación lineal y simplemente indica cada material más o menos cuánto incrementaría su longitud. Entonces es un coeficiente que depende de cada sustancia. Por ejemplo, para el acero es 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Esta unidad es simplemente para que puedan ajustarse las demás unidades. Un experimento muy sencillo que se puede hacer es simplemente tomar entonces una varilla, incrementar su temperatura y aquí se mide cuánto aumenta su longitud. Estos datos han sido hallados de esta forma, simplemente comparando cada uno de los materiales cuánto incrementó su longitud. Ahora veamos la dilatación superficial, es decir, toda la superficie del material o en su área. La dilatación en este caso va a ser significativa en dos dimensiones. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque hay objetos que tienen dos dimensiones con un valor significativo y una muy pequeña. Tenemos aquí, por ejemplo, que el largo y el ancho de esta lámina es significativa, comparada con el grosor que debe ser de apenas unos milímetros. Entonces, por ejemplo, esto puede ser 1 metro, esto de unos 80 centímetros, pero el grosor es de apenas unos milímetros. Entonces, si es tan pequeño este grosor de la lámina, asimismo será muy pequeña su dilatación comparada con la que van a alcanzar estas otras dos dimensiones. Por eso se dice que la dilatación es superficial. Otro objeto que cumpliría estas condiciones, una tapa metálica también, en general sus dimensiones de área son significativas comparadas pues con su grosor que es muy pequeño. Entonces tenemos también que habrá un área inicial y después de aumentar su temperatura va a haber un área final un poco mayor que esta área. La ecuación va a ser muy parecida a la anterior, pero obviamente como vamos a hallar cuánto aumenta el área, pues se necesitará un área inicial y también se multiplica por la variación de la temperatura. Ahora el coeficiente usado es beta y simplemente es el correspondiente a la dilatación superficial y para hallarlo simplemente usaremos la tabla que se mostró previamente donde se muestran los valores alfa y para hallar el valor beta simplemente se multiplica por 2. Eso nos da una aproximación y nos permitirá usar esta ecuación para determinar cuánto aumenta el área. Ahora bien, la dilatación volumétrica es cuando las tres dimensiones son significativas, no podemos decir que una es demasiado pequeña respecto a las otras dos. Puede ser, por ejemplo, una esfera de vidrio, puede ser, por ejemplo, un pistón, como puede ser, por ejemplo, una caja fuerte. En ese caso, tenemos que un cubo, por ejemplo, que tiene lado por lado, tiene un volumen inicial, va a incrementarse y entonces será volumen inicial más un delta de volumen. Y ese delta de volumen se va a calcular de manera muy similar a las deltas anteriores, simplemente que ahora usaremos es el volumen inicial, también se multiplica por la temperatura y el coeficiente de dilatación, que en este caso es dilatación volumétrica, simplemente lo vamos a hallar multiplicando por 3, el que encontramos en las tablas mostradas previamente. Entonces, de manera muy sencilla podemos hallar cuánto aumentará el volumen de un objeto al incrementarle su temperatura. Cabe resaltar que entre más se incremente su temperatura, según esta ecuación, más se incrementa su volumen. Pero si la temperatura se reduce, este delta es negativo y por tanto lo que va a pasar con la variación del volumen es que también se reduce. Ahora veamos la dilatación en líquidos. Debemos decir que en los líquidos, debido a que sus moléculas están más separadas, tienen un mayor movimiento. Entonces, cuando se les incremente su temperatura, estas aumentarán mucho más el espacio entre moléculas o entre partículas. Por tanto, la dilatación térmica es mucho más significativa que en los sólidos. Entonces, si incrementamos en 20 grados centígrados la temperatura, se va a ver un aumento mucho mayor en los líquidos comparado con lo que habría en un sólido. Por ejemplo, si tenemos un recipiente lleno con un líquido, al aumentar la temperatura, tanto el recipiente, que es un sólido, como el líquido que está ahí, van a incrementar su volumen. Pero como el efecto es mucho más significativo en los líquidos, entonces el recipiente aumenta su volumen, pero el líquido lo aumenta mucho más y por eso aquí se muestra que se desbordará cierta parte.
Finalmente tenemos entonces que la ecuación es la misma volumétrica, pero ahora este coeficiente de dilatación volumétrica sí tenemos unos valores porque no se puede considerar una dilatación lineal para un líquido o una dilatación superficial, simplemente la dilatación volumétrica y se halla de la misma manera. Observen cómo mientras para los sólidos eran valores de 11, valores de 9, aquí tenemos valores de 180 para el mercurio, para el amoníaco de 2450, para el alcohol de 1100. Tengamos en cuenta este elevado valor que tiene el coeficiente de dilatación para el mercurio, cual es de gran importancia en la ciencia. Algunas aplicaciones que podemos darle a la dilatación térmica y que deben tenerse en cuenta para muchas industrias es, por ejemplo, cómo las tuberías, al aumentar las temperaturas, pueden aumentar su longitud y cómo al reducirse, pues disminuye su longitud. Si no se tuviera en cuenta esto, entonces se darían unos desgastes a lo largo del tiempo, los cuales pueden evitarse si, por ejemplo, se diseñan algunos elementos que permitan dar cierta flexibilidad a ese aumento o disminución de las longitudes. Tenemos que las vías del tren. Si una vía del tren, que es totalmente metálica, no se tiene en cuenta la dilatación térmica, pues simplemente cuando la temperatura esté muy alta, deberá aumentar su longitud, pero si no tiene por dónde, se dan estas deformaciones en la vía que observamos aquí. Entonces, en el diseño debe existir un espaciado que les dé para aumentar su longitud. En el diseño de los puentes, por ejemplo, tenemos entonces que debe dejarse un espacio extra para cuando la temperatura sea muy alta haya donde aumentar la longitud de la estructura metálica. De lo contrario, se irá generando un desgaste que a lo largo del tiempo irá destruyendo el puente. Otra aplicación muy importante es la de los termómetros. Tenemos que un termómetro simplemente tiene una cierta cantidad de mercurio y cuando incrementamos la temperatura de ese mercurio, sus moléculas se van a dispersar y van a hacer que su volumen aumente. Entonces sube a lo largo de esta columna. Lo que simplemente se ha hecho es calibrar qué tanto aumenta su altura y allí poner la medida en grados centígrados, grados Fahrenheit o simplemente en Kelvin. Entonces simplemente este es el principio de funcionamiento de los termómetros de mercurio. ¿Por qué no se puede usar otro material? Simplemente porque el mercurio tiene un alto coeficiente de dilatación volumétrica. Otra aplicación muy interesante son los termostatos, que en este caso son los elementos que activan un circuito cuando se excede cierta temperatura. Por ejemplo, un aire acondicionado se ajusta para que a determinada temperatura empiece a absorber calor, entonces simplemente cuando la temperatura llega a cierto límite, este objeto que observamos aquí rojo y azul aumenta su longitud y hace que se cierre el circuito y empiece a circular corriente. Una vez que la temperatura se reduce, pues simplemente este objeto reduce su longitud y el circuito se interrumpe y deja de funcionar el aire acondicionado. De manera pues que este circuito simplemente le indica a un sistema de aire acondicionado cuándo debe absorber calor y cuándo no es necesario. Entonces espero que con esto nos hayamos dado una idea muy clara de qué es la dilatación térmica.